Saludos, en el día de hoy le voy a estar hablando sobre lo que son los proyectos del trabajo. En este grupo estamos los siguientes integrantes, los cuales son Angel Acevedo, su servidor acá, Jimmy Almo y Handel Misael. En esta posición le vamos a estar hablando sobre lo que son los componentes que componen, valga la redundancia, lo que son los proyectos del trabajo. Entre ellos se encuentran lo que son los planes de comunicación, plan de control y monitoreo de, de riesgo, entre otros. Los temas que le voy a tratar en esta exposición son introducción al tema que vamos a hablar, que ya lo mencioné anteriormente, plan para el control de proyectos, creación de un plan de comunicación y creación de un plan de administración. Plan para el control del proyecto. Este es un plan que se crea para, como su nombre lo indica, controlar el proyecto. Aquí vamos a llevar lo que son los gastos que se lleva el proyecto. También aquí vamos a contemplar, en caso de que pueda haber un aumento ligero del presupuesto ya hecho, aquí en esta parte es que se maneja. Para tener un control de proyecto efectivo, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Número uno es evaluar la actuación o ejecución pasada en cualquier instante de la vida del proyecto. Y número dos, analizar tendencias futuras que permitan estimar los costes y plazos de finalización del proyecto. Método del valor ganado. Con estas dos medidas que vamos a tomar, aquí podemos crear un plan de control de proyecto con un presupuesto por encima del presupuesto real y así tener una estimación de lo que de posible aumento que pueda tener el presupuesto. Creación de un plan de comunicación. ¿Qué es un plan de comunicación? Un plan de comunicación es una hoja de ruta donde se plasma la forma en la que una empresa va a comunicarse con su público y cuándo esto va a ocurrir. En él se establecen de forma clara los objetivos de comunicación que se quieren alcanzar. Además, facilitar un orden de las tareas y acciones que se realizarán. Un plan de comunicación es muy importante para todo tipo de empresa, ya que esta nos ayuda a tener una comunicación tanto con los empleados de nuestra empresa como también nuestros clientes, y también a la hora de desarrollar un proyecto. Esta es importante, ya que una vez que hay comunicación, el personal de trabajo tiene más confianza y se siente más afianzado a lo que es el trabajo. O sea, lo vamos a hacer sentir más cómodo porque tenemos comunicación constante, y la comunicación es algo muy vital en lo que son las empresas. Los pasos que se utilizan para estas son la contextualización, definición de objetivos, público objetivo, mensaje, recursos y fijación de presupuestos, canales, plan de acción, calendario de acciones y evaluación de resultados. Esto se lo voy a definir ahora previamente. En la contextualización, lo que hacemos es hacer un análisis tanto interno como externo de nuestra empresa. Para el análisis interno, que es el análisis que lo vamos a hacer a nuestros empleados, se utiliza un método el cual se llama DAFO, o como decimos aquí en nuestro país, FODA, que es donde analizamos amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades de tanto de nuestros empleados como de nuestra empresa, para así evitar problemas futuros o estar preparados ante posibles amenazas que puedan afectar nuestra empresa. Como ya lo había mencionado anteriormente, hay dos tipos de análisis que tenemos que hacer dentro de la contextualización, que son análisis del entorno de nuestra empresa, o sea, lo que rodea a nuestra empresa, y análisis interno. En el análisis del entorno, en este punto debemos llevar a cabo un estudio de mercado para analizar todo lo relacionado a lo externo a la empresa. Es decir, cómo se encuentra en el mercado en el que desarrollamos nuestra actividad, quién es nuestra competencia, cómo se comporta, etc. Dentro
análisis de nuestra empresa, lo que les mencioné anteriormente, un análisis FODA tanto de la empresa como de nuestros trabajadores. Está también lo que es la definición de objetivo en segundo lugar. Este es uno de los objetivos más importantes a tener en cuenta en la elaboración de un plan estratégico de comunicación. Debemos de implementar una regla que se llama SMART a la hora de implementar la definición de objetivos. Regla SMART, por sus siglas en inglés, no quiere decir lo siguiente. La S significa specific en inglés y en español no quiere decir específicos. Esto quiere decir que nuestros objetivos deben de plantearse de forma detallada y correcta, de manera específica, tal como su nombre lo indica. La M no quiere decir measurable. En español, medibles. Un buen objetivo puede medirse con facilidad. Nuestros objetivos deben de medirse con facilidad, tal y como lo dice aquí. La A no quiere decir attainable, o sea, alcanzable. Los objetivos no realistas pueden llevar al fracaso inmediato. Nuestros objetivos deben de ser realistas, deben de estar dentro de nuestro alcance y de la empresa también. R quiere decir relevant, en español relevante. Los objetivos deben ser relevantes para tu empresa. Obviamente, como es para la empresa, debemos de definir objetivos que sean convenientes y relevantes para nuestra empresa, para que así le aporte algún beneficio a esta y no sea una pérdida de tiempo, gastos, recursos, etc. La T quiere decir timing, que en español es tiempo. Un marco de tiempo apropiado es necesario para crear cierta urgencia. Eso es algo muy importante a tomar dentro de lo que vamos a desarrollar, nuestra definición de objetivos dentro de nuestra empresa. También está lo que es público objetivo dentro de los pasos para la creación de un plan de comunicación eficiente, y esta consiste en lo siguiente. A la hora de definir este punto, debemos de tomar en cuenta a quién nos dirigimos, quién es nuestro público objetivo, qué edad tiene, a qué se dedica, es hombre o mujer, qué nivel de ingresos tiene, dónde reside, qué intereses tiene, qué hace en su tiempo libre. Estas son algunas de las preguntas que tenemos que hacernos a la hora de desarrollar esto, para así nosotros poder saber los canales correctos que vamos a utilizar para realizar nuestro plan de comunicación. Un ejemplo sencillo que puedo darles ahora mismo es el siguiente. Si nosotros vamos a desarrollar un plan de comunicación, ¿verdad? Y nuestro público es mayor a los 50 o 60 años, pero sucede que nosotros queremos utilizar Instagram para comunicarnos con nuestro público. Sucede que la media de la edad promedio de los usuarios de Instagram está dentro de los 15 años a los 35 años. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, como nuestro público es mayor a los 50, el canal que estamos utilizando es el incorrecto. Ya para un público que está en los 50 años se podrían utilizar lo que son la radio, la televisión, anuncios, ya sea por las vías públicas o vallas publicitarias, entre otras cosas. Pero más frecuentemente se podría utilizar lo que es la radio y la televisión. Entonces, a esto nos referimos con lo que es público objetivo, muy importante dentro del desarrollo de un plan de comunicación. Lo siguiente es el mensaje. En cuarto lugar, de lo que ya hemos definido, tenemos el mensaje, que es lo que queremos comunicar a nuestro público objetivo. Como detallamos anteriormente, primero se busca el público objetivo, luego se busca enviar un buen mensaje. Las claves para crear un buen mensaje son las siguientes. Tenemos que crear un mensaje claro, conciso y directo, de manera que éste llegue al público y el público pueda asimilarlo, gramatical y ortográficamente perfecto. Un mensaje que falla en estos dos
principios que acabamos de mencionar, no es un mensaje claro, conciso y directo como lo que mencionamos anteriormente. Debe de ser gramatical y ortográficamente perfecto o lo más cerca a la perfección. Siempre se comete un error, pero hay que minimizar el margen de errores en esto, ya que eso es lo más importante. Digo yo que este es el componente más importante en un plan de comunicación, porque ya una vez que se elabora el esquema completo, esto es lo que llega al final. También debe de tener un lenguaje adecuado al público objetivo. No se le habla de la misma forma a un joven de 20 años hoy en día que a un señor de 50 o 60 años de edad. Debe de saber cómo es tu público objetivo para entonces utilizar un idioma formal o informal, o un idioma que te entienda el público objetivo. Ya una vez que tú hagas ese análisis entenderás. También tiene que ser en un tono adecuado. También sabe que eso influye mucho a la hora de hablar de una persona. No se le habla igual, o sea, el tono es diferente. También debe de tomar en cuenta si es un mensaje motivacional, si es un mensaje instructivo, de advertencia, etcétera. También podemos utilizar lo que son mensajes con contenido acorde a las necesidades e intereses de tu público objetivo. Luego lo que sigue es recursos y fijación de presupuesto. Una vez que ya desarrollamos lo anteriormente mencionado, entonces viene lo que es recursos y fijación de presupuesto, que es donde vamos a establecer el presupuesto que se va a llevar a cabo para desarrollar nuestro plan de comunicación. Unos puntos muy importantes a tomar en cuenta en esta es la partida económica destinada, empleados y los recursos humanos necesarios, formas de obtener los recursos para la ejecución del plan de comunicación, etc. Aquí va el tema de los canales que le había hablado anteriormente, que es algo muy importante para lo que es la transmisión de nuestro mensaje. Tenemos dos tipos de canales de comunicación, los cuales son offline y online. Los offline, dentro de los offline se encuentra lo que es radio y televisión, prensa escrita, revistas especializadas, mobiliario urbano, cartelería, valla publicitaria, actos de relaciones públicas y eventos, entre otros. Todo medio que se puede utilizar sin la conexión de internet se considera como canal de comunicación offline. Dentro de los canales de comunicación online, que son los más comunes hoy en día, por muchas razones, son la web, blog, redes sociales, newsletters, boletines, entre otros. Planes de acción. Una vez que tenemos desarrollado todo lo anterior, entonces viene algo muy importante, que es el plan de acción. Tras haber estudiado nuestro entorno, establecido nuestros objetivos, analizado nuestro público objetivo, definido nuestro mensaje, elegimos qué canales vamos a utilizar, evaluamos nuestros recursos y establecimos nuestro presupuesto, entonces llega el momento en el cual tenemos que desarrollar un plan de acción. Entonces en esta parte uno se pregunta: ¿qué quiero? ¿En qué tiempo lo quiero? ¿A quién me dirijo? ¿Cómo lo haré? ¿Cuál es mi público y qué alcance tendrá? En esta parte es donde analizamos todo eso que le acabo de decir. Calendario de acciones. Como hemos comentado anteriormente, no vale de nada establecer un objetivo si este no se define para un periodo de tiempo determinado. Todo lo que empieza dentro todo tipo de proyecto que se desarrolla dentro de una empresa debe de tener un fin. Eso es algo sumamente obligatorio. Lo mismo pasa con las sesiones. Para poder medir los resultados es necesario que estas acciones se establezcan en un calendario. Cada acción tendrá una duración determinada, así como una continuidad. Algunas se repetirán al día o a la semana y otras serán puntuales. Por lo tanto, es necesario definir qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Entonces, por último, nos queda lo que es la evaluación de resultados. Aquí evaluamos cómo está nuestro plan de comunicación. No sirve de nada desarrollar un plan de comunicación si nosotros no evaluamos esta parte tan importante, porque ¿de qué sirve invertir recursos, tiempo
entre otras cosas muy importantes para una empresa, si no sabemos cómo anda. Entonces, por eso esta parte es muy importante. Esta se desarrolla al final del plan de comunicación, luego de un cierto tiempo, para hacer un análisis de cómo va nuestro plan de comunicación. Plan de administración. El plan de administración de proyectos es la técnica o metodología utilizada para alcanzar objetivos en un tiempo estimado. Las fases de administración de proyectos son inicio, planeación, ejecución, control, conclusión o cierre. Inicio. Análisis de riesgos, de recursos necesarios y del alcance del proyecto para determinar su viabilidad. En este, en este, en esta primera fase es donde definimos lo que es el inicio de nuestro proyecto. Planeación. Aquí planificamos lo que se va a hacer en nuestro proyecto, los objetivos, los diferentes objetivos a alcanzar en nuestro proyecto y cuál será la meta final de nuestro proyecto. Y ejecución es donde se lleva a cabo la ejecución de nuestra planificación ya realizada y se busca, o sea, en la parte de la ejecución se busca llevar al pie de la letra la planificación que hicimos y llegar al objetivo final de esto. Monitoreo y control. En esta parte nos aseguramos de que todo lo que se planificó y se está ejecutando se ejecute de una manera correcta dentro del tiempo establecido y dentro del presupuesto ya presupuestado. Entonces, monitoreo y control es una parte muy importante de lo que es el plan de administración, ya que aquí se asegura lo que son los recursos, el tiempo y entre otras cosas invertidas de la empresa. Cierre. Esta es la parte final del plan de administración en el cual nosotros nos aseguramos de que ya se cumplieron todos los objetivos plasmados en el área de planificación y que se llegó a la meta final de nuestro proyecto. Esto ha sido todo. Luego mis compañeros le seguirán exponiendo más temas. Mi nombre es Angel Acevedo, como le dije al principio. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Muy buenas noches, mi nombre es Jimmy Elise Peñalman de matrícula 2016-3939 y en este video estaremos explicando yo en conjunto de mis compañeros lo que es el módulo 4 en la materia gerencia de proyectos impartida por el maestro Sucre Ramírez. En este caso estaremos definiendo lo que es la creación de un plan de administración, creación de un plan de liquidación, análisis de requerimientos y creación de declaración de trabajo. Como primer punto tenemos lo que es la creación de un plan de administración. Los consejos que se pueden dar a la hora de redactar un plan de negocio o un plan de administración es tratar de definir con claridad lo que hace que tu negocio sea diferente al resto. Antes de empezar a elaborar un plan comercial, piensa detenidamente qué hace que tu negocio sea único. Por ejemplo, en el caso de que vayamos a iniciar un negocio de ropa deportiva, lo que se recomienda es tratar de explicar qué es lo que hace que tu negocio sea diferente a los demás, a las demás marcas. Con esto se refiere a qué características tenga la marca que tú vayas a implementar, o sea que en este caso si vamos a vender spikes de béisbol, solamente por poner un ejemplo, características como que sean más factible de utilizarlo en tiempos de calor, tiempos de invierno, ¿no? También asegurarse de que el plan sea corto. En la actualidad los planes comerciales son más cortos y concisos que antes. Si bien puede ser tentador incluir todos los resultados de tu investigación de mercado, desarrollar individualmente cada producto, planear vender y describir exactamente cómo se verá tu sitio web.
Otro de los consejos es hacer que el formato permita un vistazo rápido. El plan comercial no debería ser solo fácil de leer, sino que los lectores también deberían poder echarle un vistazo rápido. Aquí es donde el formato juega un papel particularmente importante. Lo recomendable es usar encabezados y viñetas, resaltar o usar negritas, específicamente en lo que estemos tratando de hacer énfasis, así como ponía el ejemplo de los spikes, de que puedan brindar más comodidad en el tiempo por ejemplo, en verano, o que brinden más calor en tiempos de invierno, solamente por un ejemplo, ¿no? Eh, el siguiente punto es, en el segundo punto, lo que tenemos como creación de un plan de liquidación. El plan de liquidación no es más que la ordenación sistemática y económicamente racional de realización forzosa de los bienes del deudor concursado para con sus resultas satisfacer los intereses de los acreedores del deudor común, es decir, para pagar. La fase de liquidación dentro del concurso de acreedores debe estar dirigida a la realización de los bienes y derechos que compone la masa activa concursal de la empresa. Entre, perdón, entre las reglas, bueno, la regla más importante es se liquida lo que se tiene y no lo que se tuvo. En la parte 3 tenemos lo que es el análisis de requerimientos. En la ingeniería de software, la tarea del análisis de requerimientos es cubrir el hueco entre la definición del software a nivel de sistema y el diseño del mismo. Entre las características del análisis de requerimientos están: reconoce el problema y lo evalúa antes de empezar a crear el modelo del análisis, como podemos ver aquí en la imagen. Explica lo que el cliente pretende del sistema. Permite gestionar las necesidades del proyecto en forma estructurada. Mejora la calidad del software a desarrollar, funcionalidad, facilidad de uso, confiabilidad, desempeño, etc. Básicamente un análisis del requerimiento sería analizar eh, lo que se nos um, lo que se nos requiere, lo que se nos está pidiendo que haga, cuál sería la manera más factible y cuáles campos iría a cubrir. Básicamente buscar la manera más factible de cómo cubrir esa tarea que se nos está pidiendo. Como último punto, tenemos lo que es la creación de declaración del trabajo. La declaración del trabajo, una declaración del trabajo en la gestión de proyectos es un documento en el que un oficial de contratación, o director de adquisiciones especifica los objetivos y entregables para un determinado proyecto o contrato de servicio. Una declaración de trabajo se incluyen a menudo como parte de una solicitud propuesta, un documento utilizado para solicitar ofertas selladas de proveedores potenciales y proveedores de servicios. Entre las características de la declaración de trabajo tenemos lo que son los antecedentes o background. Esta sección de una declaración de trabajo explica el contexto del proyecto y documenta los objetivos generales del proyecto. Alcance de trabajo, scope of work. Esta sección de un documento documenta, valga la redundancia, qué trabajo se realizará bajo un acuerdo contractual, cómo se dividirá el trabajo y quién es el responsable de completar el trabajo. También tenemos lo que son las tareas y entregables. Esta sección define las tareas específicas o entregables
que el contratista debe llevar a cabo junto con un cronograma para el trabajo que debe completarse. También tenemos lo que son las medidas de desempeño. Esta sección especifica cómo el cliente determinará si el contratista o proveedor de servicios ha cumplido con los objetivos de las tareas y los entregables del proyecto. Como último punto tenemos lo que es el pago. Esta sección documenta cómo y cuándo se facturará el trabajo determinado y cuándo se programará el pago. Bueno, en la parte 3 tenemos lo que es el análisis de requerimientos. En la ingeniería de software, la tarea del análisis de requerimientos es cubrir el hueco entre la definición del software a nivel de sistema y el diseño del mismo. Entre las características del análisis de requerimientos están: reconoce el problema y lo evalúa antes de empezar a crear el modelo del análisis, como podemos ver aquí en la imagen. Explica lo que el cliente pretende del sistema. Permite gestionar las necesidades del proyecto en forma estructurada. Mejora la calidad del software a desarrollar, funcionalidad, facilidad de uso, confiabilidad, desempeño, etc. Básicamente un análisis del requerimiento sería analizar eh, lo que se nos lo que se nos requiere, lo que se nos está pidiendo que haga, cuál sería la manera más factible y cuáles campos iría a cubrir. Básicamente buscar la manera más factible de cómo cubrir esa tarea que se nos está pidiendo. Como último punto tenemos lo que es la creación de declaración del trabajo. La declaración del trabajo, una declaración del trabajo en la gestión de proyectos es un documento en el que un oficial de contratación, o director de adquisiciones especifica los objetivos y entregables para un determinado proyecto o contrato de servicio. Una declaración de trabajo se incluyen a menudo como parte de una solicitud propuesta, un documento utilizado para solicitar ofertas selladas de proveedores potenciales y proveedores de servicios. Entre las características de la declaración de trabajo tenemos lo que son los antecedentes o background. Esta sección de una declaración de trabajo explica el contexto del proyecto y documenta los objetivos generales del proyecto. Alcance de trabajo, scope of work. Esta sección de un documento documenta, valga la redundancia, qué trabajo se realizará bajo un acuerdo contractual, cómo se dividirá el trabajo y quién es el responsable de completar el trabajo. También tenemos lo que son las tareas y entregables. Esta sección define las tareas específicas o entregables que el contratista debe llevar a cabo junto con un cronograma para el trabajo que debe completarse. También tenemos lo que son las medidas de desempeño. Esta sección especifica cómo el cliente determinará si el contratista o proveedor de servicios ha cumplido con los objetivos de las tareas y los entregables del proyecto. Como último punto tenemos lo que es el pago. Esta sección documenta cómo y cuándo se facturará el trabajo determinado y cuándo se programará el pago. Bueno, entre las mejores prácticas que tenemos para escribir una declaración de trabajo se encuentran incluir un glosario en la sección de antecedentes, explique cómo se usarán los acrónimos y los términos en la declaración de trabajo. Escriba las siglas primera vez que se usan. Evite la jerga de industria, términos que solo sean conocidos dentro de la empresa. Use las palabras consistentemente, por ejemplo, usen el mismo verbo para describir la misma acción en todo el documento.
Use combinaciones vinculantes, nombre-verbo, tales como el contratista hará o el gerente de adquisiciones lo hará. Evite las frases que puedan estar abiertas a interpretación, como etcétera, etc. Proporcione suficiente detalle para hacer claras las expectativas, pero tantos detalles, eh, eh, perdón, para no tantos detalles que creen cuello de botella. Pam, 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 comencemos con este tema que son cuatro temas, pero en realidad se puede explicar en un solo tema. Bueno, vamos a empezar con lo que es la creación del presupuesto. Bueno, los calendarios de recursos de documentos de periodo de tiempo, durante cuales cada uno de los miembros del equipo de un proyecto debe de estar disponible para trabajar en el proyecto. Así también la creación del fonograma, perdón, eh, tiene que ser fiable. Eso también depende de la adecuación, de la comprensión de la disponibilidad de algunas de las restricciones del cronograma de cada una de las personas, incluidas las zonas horarias, ¿no? La que está aquí, ¿no? Y también debe de saber cómo van las vacaciones en cada. Hay algunos criterios para hacer un presupuesto, ¿no? Que sería como cubrir el costo, eh, tener los márgenes de beneficios, el precio del mercado y las promociones. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo cuando se va a crear un presupuesto con horario y todo, bueno, es en la otra. Tenemos que tener el número de personas, la alimentación y bebidas, eso para tener el presupuesto de cada como cliente o cada persona que va a estar en un proyecto, el entrenamiento, y así tendremos un total. Luego ya tenemos el total de cada una de esas cosas en el presupuesto. Algunos los tenemos que son fijos, como el alquiler de locales y el entretenimiento, ¿no? Bueno, cuando tenemos un precio demasiado bajo, devalúa el valor del trabajo, de un producto o de servicio, además de correr el riesgo de no llegar a cubrir el costo, además de que comienzan con precios demasiado bajos, luego será más complicado incrementarlos para llegar a obtener un verdadero beneficio. También está lo que un precio muy alto, que está por encima del precio medio de mercado de valor añadido que puede ofrecer un producto o que puede ofrecer el servicio, puede, puede, hacer, puede hacer perder clientes, incluso, incluso de iniciar una negociación, si se opta por mover un rango de precio elevado por encima de la media, ¿cómo se dice? Por encima de la media de competidores, para no estar tan abajo. También asegurarse de justificar ese incremento de precio mediante o debidamente una proporción de un valor añadido para equilibrar la relación que se tienen con la calidad y también. Bueno, en la creación de un presupuesto y el horario, hay que tener, digamos, la fecha en que se va a gastar cada cosa. También el horario de máquina, el horario de resto de trabajo. Esto va a ver lo que va costando si ponemos un nuevo trabajo en cada cosa. También el precio de cada operativo y el precio total de las máquinas. Eh, Hay que tener en cuenta también los datos de la empresa o del que presta el servicio. Eso debería detallarse los datos de la empresa o profesional prestado servicio de tales nombres de la razón, el domicilio fiscal y otros datos, como contacto de teléfono y correo electrónico. Bueno, para tener, digamos, una creación del presupuesto de horario bien, para mí esto sería haciendo poner, tener un presupuesto de los gastos que se van a ir gastando
tener en cuenta lo que se va a usar para así no tener, digamos, una pérdida, saber bien lo que se va a comprar en cada tiempo y así poder tener un presupuesto y el horario en cada mes que se vaya usando ese presupuesto, de que no falte y tampoco sobre. Por eso es necesario siempre hacer una creación de ese presupuesto. También hay algunas lo que son interrupciones, que eso es si pasa tal cosa, pero para eso ese sería otro tema, aunque está un poco casi aquí, pero eso sería todo.